Yo creo que la historia empieza cuando mi padre abandona a mi madre. Mi padre es un hombre que por diferentes problemas él pensó que quizás saliendo de la casa le iba a ir mejor o Ajá. que de esa manera solucionaría los problemas. Mm. Y entonces mi madre quedó como una mujer sola con 3 hijos y ella trató de abrirse paso en la vida, conoció otro hombre Ah, y pensó que, bueno, quizás esta vez le iba a ir mejor. No se casaron, se juntaron para vivir y él ocupó el lugar de mi padre y lo que llamamos mi padrastro, ¿no? sí, En sí, sí. Latinoamérica, ¿no? Ujú. Aparentemente todo iba bien. Él tenía muchos éxitos en la venta de productos médicos. Obviamente Ah, eso representaba ujú. dinero, estabilidad, la cual los llevó a una vida de diversión, amigos. Y empezó una especie de ir bajando cada vez más, porque en estas reuniones, en estas fiestas, discotecas, comenzaron a consumir drogas. Ah, Quizás al principio como diversión, como recreación. curiosidad, qué sé yo, ¿no? Pero les fue muy mal, muy mal. Se convirtieron en adictos a drogas. Wow. Él dejó el trabajo, obviamente, por esa razón, se convirtió en un narcotraficante. Mi madre de ser consumidora adicta a drogas y nosotros crecimos en ese ambiente. Ay, señor. De hecho, yo crecí odiando a esta persona porque hubo mucha violencia, maltrato físico. Vi a mi madre muchas veces con el rostro sangrante por los golpes, Claro. pero era como que estaban atrapados en ese mundo, en esa vida, ¿no? Y crecí pensando y diciendo, nunca quiero ser como él, Ujú, detesto esto, ¿no? ujú. Pero por diferentes razones me terminé convirtiendo en uno más de este mundo. Aprendí a consumir drogas con mi madre prácticamente y con él, ¿no? Wow. Entonces cuando él se va a la cárcel por tráfico de drogas, Mm. yo quedo con mi madre y llega un momento donde esta línea familiar madre-hijo se pierde y quizás llegué a ser parte del círculo de sus amigos. Inclusive yo compraba droga para ellas, ella me envió, y te estoy hablando cuando tenía 13, 14 años. Wow, qué Entonces, tremendo, entonces Cristian. ella con el temor de que la policía la detenga o algo, me pedía a mí que yo vaya a comprar las drogas porque un muchacho de 13, 14 años quizás pasaba desapercibido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y llegó un momento donde yo también me convertí en un adicto a drogas a los 16 o 17 años y Ujú. tenía la facilidad de hacerlo en la casa, no necesitaba estar en la calle, pero las cosas Claro, no había padres que te ya, regulen o que te ya, controlen y o las te cosas se corrijan. fueron degradando más porque llegó un momento donde ya yo le vendía droga a mi madre. Porque yo conocí Ah. personas que vendían droga, entonces comencé a comprar droga, comencé a vender droga. Entonces esta línea familiar se perdió, ¿no? En algún momento, ¿no? Totalmente. Y quizás el punto más fuerte de esta historia fue en una noche, después de varias noches de estar tomando y consumiendo drogas, los amigos de mi mamá se habían ido de la casa Ajá. y nos quedamos los solos una madrugada conversando y tomando drogas y tomando licor. No recuerdo, pero hubo una discusión entre yo y ella por un tema X. Y esta discusión se volvió violenta. Yo tenía 18 o 17 años. Y en medio de esa discusión violenta, ella comienza a agredirme verbalmente, yo también, y de repente reacciono de una forma que me paralizó porque la golpeé en la cara a ella y ella cayó al suelo. Ah, Y en ese momento es como que toda mi vida se detiene y digo, me convertí en esa persona que nunca quise ser. Yo tuve un pensamiento que fue el siguiente: si yo pudiera empezar de nuevo mi vida, mm, si yo tan solamente tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, sin conocer nada, de nada, de nada de la Biblia qué ni de Dios. tremendo. Pero obviamente para mí ese deseo era un sueño imposible, porque yo decía, Claro. esto no puede ser, o sea, es absurdo, ¿no? 3 días después de esto, me entero de un lugar donde podían ayudarme. Mm. Eran unos pastores que habían venido a Estados Unidos, él era un peruano y ella era una norteamericana. Y yo fui obviamente por la comida, porque había un lugar que me podían dar techo y comida. Claro, No fui por otro tipo de ayuda. claro, No claro. sabía ni siquiera que era un pastor, pero Ujú. escuché que me podían recibir. Mm. Cuando llego a ese lugar me doy con la sorpresa que mi padrastro estaba ahí. Y un amigo más que yo conocía estaba ahí. Ellos habían ingresado a este centro de rehabilitación unos meses antes. Wow. Entonces, para mí, ingresar a ese mismo sitio donde Ay, estaba él ay, era algo ay. difícil. Pero Claro. había algo en él que
que aunque tenía la misma cara, la misma voz, era diferente, no sabía qué. Mm. Y en el fondo yo dije, no sé qué tiene él, pero lo necesito yo también. No entendía, Claro. habían respuestas a preguntas que no tenía, ¿no? Y decidí ingresar, obviamente esta familia sin conocerme me recibió en su seno familiar y es ahí donde Dios empezó esta historia de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, hace más o menos 28 o 29 años atrás.